Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos del Ministerio Pacto Eterno. Sean bienvenidos todos a esta programación. Damos la bienvenida a ovejas de otros rediles y de los rediles Pacto Eterno. El Señor me los bendiga grandemente. Para mí es una gran bendición poderme dirigir a ustedes. Esperamos que la estén pasando bien con su familia, en su trabajo. Algunos van en camino. También damos gracias a Dios porque a pesar de que no han llegado a sus casas, ya nos van sintonizando. Recuerde, mi nombre es Carlos López y el Señor me tiene por gracia y misericordia aquí en Denver, Colorado. Y recuerde, si quiere platicar conmigo, mi número de teléfono es el área 720-490-5760. Una vez más, área 720-490-5760. Nos vamos acercando ya a las acciones de gracias. Bueno, algunos ya las hicieron. Y recuerde que no son primicias. Las primicias eran para el pueblo de Israel y están más que todo establecidas en el Antiguo Testamento. Pero las acciones de gracias son para el nuevo, están en el Nuevo Testamento, y todo el que se considera iglesia, miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo, pues para todos los del cuerpo de Cristo son las acciones de gracias. Así es de que antes de criticarnos, recuerde, no celebramos primicias, ni hacemos este acto en una fecha específica, sino cuando el Señor lo pone en nuestro corazón, y pueden ser todo el año, porque todo el año tenemos que ser agradecidos con el Señor. Solo voy a encabezar algo, y le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta a los pastores Pacto Eterno, y también la misma pregunta va para los amigos del ministerio. Y también para los que nos están sintonizando por TikTok o YouTube, les quiero hacer esta pregunta. ¿Usted ve que Adán hace acciones de gracias antes de caer o después de caer? ¿Hace acciones de gracias Adán? Porque las acciones de gracias se hacen y se dan por lo que se recibe. Adán recibió todo el planeta. ¿Dio gracias? No. Mire, un regalito de esos. Todo un planeta. ¿Y dio gracias? Recibió un huerto, un jardín. ¿Dio gracias? Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Tuvo alguna acción? ¿Dio gracias? ¿Recibió la vida, el soplo de vida? ¿Dio gracias? ¿Recibió 4 ríos? ¿Para qué tanta agua? ¿Dio gracias? ¿Recibió el sol, la luna, las estrellas que le ayudaban en las cosechas a cultivar el huerto del Edén? ¿Dio gracias? Cuando cortaba las papayas, las manzanas, comía, ¿daba gracias? ¿Recibió un río lleno de oro? ¿Dio gracias?
Algo parecido a nosotros, ¿verdad? Recibió el oxígeno, dio gracias. Cayó. Bueno, le llevaron una mujer, no una mujer jacarandosa. No le llevaron a Juana la Cubana. No le llevaron a la Coloreteada. No le llevaron a la Popotitos. ¿Ok? Le llevaron una mujer, una ayuda idónea. Dio gracias. Cayó, le desobedeció a Dios. Dios no lo mató ese día. Al contrario, mató corderos, hizo túnicas para él. Dio gracias. Yo por una playerita que me regalen, yo doy gracias, hermano. Y ahora un vestido cuyo sastre, diseñador fue Dios. Dio gracias. ¿Cree que usted que le dio una túnica toda percudida? ¿Cree que usted que le dio una túnica chafa? ¿O le dio una túnica única? ¿Dio gracias? Cuando dio a luz su mujer, ya en un cuerpo caído, dio gracias por su familia. Lo mira usted por 900 años recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo. ¿Dio gracias? Semejantes a Adán somos nosotros. No solamente en la caída, no solamente en el alejamiento de la semejanza de Dios, sino también en los actos que dejó de hacer. Bueno, recibía todo para ser bendecido. Nunca recibió algo en donde le causara daño lo que recibía. Bueno, heredó una tierra productiva, sin desiertos. Mire la tierra que tenemos hoy. Recibió una tierra sin sequía. Mire la tierra que tenemos hoy. No es ese el tema, pero sí, hermano, vamos a mirar otro. ¿Será, pastor? Dígame. Pastor Carlos, una pregunta. ¿Sí hizo una función, la función que el Señor le dio de cuidar? ¿Hizo una función de ponerle el nombre a los animales sin hacer acciones de gracia? O sea que sí hacía una función, pero le falló en la otra. Sí, la función la tuvo. Es que como el punto es que como Dios no lo pidió, salimos con eso, pues, ¿verdad? Sí, pero alguien que es consciente de la vida, alguien que es consciente de lo que recibe, alguien que es ajuicioso en ver cómo Dios lo atendió, debió tener una actitud por lo menos como la de Abraham. Amén. Amén. Sí, y la función era en pro de él, no en pro de él. Dios tenía mejores personalidades o mejores criaturas para cuidar el huerto que Adán. Tiene miriadas y miriadas de ángeles, los hubiera puesto con un asadón a cada uno. Solo uno hubiera cultivado toda la tierra. Sí, pues. Amén. Amén. Bueno, gracias, entonces
Entonces vayan haciendo sus apuntes y así no tengan pena de interrumpirme. Cualquier inquietud es buena porque hacemos más rico el mensaje para nuestros oyentes. Y salen otras cosas que pueden ser sorpresa, pues, tal vez no son profundidades, ¿verdad? Tal vez no son profundidades, pero sí. Ya tenemos, ya dimos algo para que nuestros hermanos pastores que son atacados por los que atacan el diezmo, las ofrendas, las primicias, las acciones de gracias, por lo menos ya tienen algo para defenderse. Amén. Para enseñarle a su pueblo, pero también no enseñen algo que ustedes no hacen, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros la mejor forma de enseñar es en el ejemplo. Bueno, vamos a encontrar aquí a un personaje que por gracia y misericordia de Dios también Dios lo llamó a una tarea, pero no dimensionó quién lo llamó. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el capítulo número 20 de Mateo, y cuando lo tenga puede declararlo con amén. Gloria a Dios. Amén. Capítulo 20, verso 1 en adelante. Hermano, no solamente oigamos la palabra, no solamente oigamos la sugerencia. Si nos ponemos de acuerdo, si hacemos como oímos, por ejemplo, ahorita usted debió apuntar que en cada holiday, en cada día festivo, cada vez que vaya al río, cada vez que vaya al lago, debe de llevar gente para bautizar. Amén. No solamente lo oigamos, sino también ocupémonos en eso. Miremos que otros están creciendo y en nuestro nido, en nuestro redil no hay reproducción. Tenemos que mirar eso también. Y disculpe que se lo diga yo, pero es mi responsabilidad, porque lo amo, lo quiero que crezca, quiero que se reproduzca, quiero que esté mejor que el año pasado, porque ahora sí veo algunos que ya están mejor que el año pasado. Entonces, se los digo porque los amo, ¿verdad? Y luego no se reúna sin oficializar su programa, sus horarios de culto. No se reúna cuando usted puede. No se reúna cuando los hermanos pueden. Cuando yo comencé la congregación en Denver, bueno, en las iglesias donde comencé, en San Vicente Pacaya, en el barrio Santa Teresa, Nueva Concepción, Escuintla, en Tiquizate, en el parcelamiento Barriles, yo me congregué solo yo hacía los cultos, solo yo predicaba, solo yo dirigía los cultos, solo yo recogía la ofrenda y solo yo me gastaba la ofrenda. ¿Cómo es? Amén. Entonces, no porque los hermanos andan trabajando, usted no va a tener servicios, hermano. Usted debe congregarse con su mujer, sus hijos, aunque no lleguen los demás. Pero tenga horarios de servicio el día domingo, que es bien importante. Amén. Y entre la semana, el día que el Señor se lo conceda. Pero no cancele los servicios, porque eso lo pone en quiebra a usted. Eso estanca las congregaciones. Nosotros debemos de tener horarios de servicio, días señalados para congregarnos. Por lo menos eso deja ver la Biblia, hermano, que el pueblo de Israel se tenía que congregar en día sábado. Pero como nosotros no somos sabáticos, ¿verdad? Nosotros nos congregamos el día domingo. Entonces, todo eso, hermano, nosotros vayamos tomando en cuenta. Es que estamos en tiempo de gracia, sí, pero hemos recibido un llamado.
Amén. Entonces, vamos a mirar aquí el capítulo 20 de el Evangelio según Mateo, y dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Gloria a Dios. Ahí va usted, ahí voy yo. Este mismo Señor que contrató a estos obreros, también nos contrató, nos llamó a nosotros. Aunque nosotros, hermano, tenemos que saber que hay casillas, hay posiciones dentro de la viña del Señor. Unos son mayordomos. Bueno, el primero es el dueño, la familia del dueño, porque aquí es un padre de familia. Y luego están los mayordomos, los caporales, están los que están en nómina, los siervos. Siervo y jornalero no es lo mismo. Están los jornaleros, ¿ok? Y están los contratados. Bueno, yo no sé qué es usted, porque si usted es siervo del Señor, tiene que tener comunión y ver a su Señor todos los días. Amén. Para que le fije funciones para cada día. Aquí yo le estoy diciendo por donde yo he pasado, hermano. Yo cuando me salí de mi trabajo, me salí cuando ya teníamos 120 ovejas aquí en Estados Unidos. Pero yo no, el día que me salí no me levanté a la 1 de la tarde. El día que me salí del trabajo, me levanté a las 4:30 de la mañana. Me eché un cafecito, me eché un café, un pan, y mi mujer, mi esposa, me echó lonche. Yo llevaba lonchera al evangelismo. Comenzaba a las 6 de la mañana. Hispano que miraba, le daba un tratado y le hablaba de Cristo. ¿Okay? No me levanté jamás a las 10 de la mañana, porque yo sabía que de ahí iba a comer, de ahí iba a vestir, de ahí iba a calzar, de ahí iba a pagar la renta, de ahí iba a pagar el edificio donde estaba haciendo los cultos. Bueno, entonces todo eso, y la primera vez que vino mi cobertura ministerial, el hermano Toniel Ríos Paredes, lo mandé, imagínense, ¿sabe por qué me salí del trabajo? Porque el hermano Otto me pegó una buena regañada. Me dijo que si yo creía que Dios me había llamado, que actuara en fe. Me dijo, si no sientes que Dios te llamó, pues entonces me dijo, si no vas a comer de esto, si no vas a vestir de esto, si no te vas a calzar de esto, si no vas a bendecir a tu familia de esto, agarra un costal de papas y ponte ahí en la 8 y Federal, me dijo. Ahí te va a ir mejor. Por eso me salí del trabajo. Pero no me levanté jamás a la 1 de la tarde, solo porque ya no tenía el compromiso de entrar a las 5 de la mañana. Entonces yo seguí entrando al trabajo en Cristo a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y llegaba a las 3:30 de la tarde a mi casa. Me echaba un baño, leía la palabra del Señor y me iba a la hora de la oración. Llegaba a las 3:30, 4 de la tarde, me echaba un baño, iba a visitar a los hermanos. Y antes del culto del día domingo, iba a evangelizar, iba a visitar. Ahí encontré al hermano José García, el pastor de Carolina del Norte. Entonces nosotros, hermanos, no solo porque nos toca que predicar, vamos a vivir nuestra vida loca antes del culto. No, tenemos que trabajar también. Pero aquí hay un hombre que contrata
en la primera hora. Dice en el verso 1, dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Solo voy a usar estos dos pasajes, hermano, para abrirme paso y que ustedes me puedan entender lo que vamos a aprender ahora. Con el primer grupo les ofreció un salario. Con el segundo grupo, de la hora tercera, les ofreció lo justo. Entonces, miremos toda la parábola. Hubieron obreros que entraron a las 6 de la mañana. Hubo otro grupo de obreros que entró a las 9 de la mañana, a la hora tercera. Hubo otro grupo que entró a las 12 del mediodía. ¿Ok? Otro grupo que entró a las 3 de la tarde. Y otro grupo que entró en la hora número 11. ¿Ok? Bueno, entonces, solo al primer grupo le dijo que le iba a pagar un denario. Y a los otros grupos les dijo lo que era justo. Les voy a pagar lo que es justo. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando terminó el día, dice en el verso número 8, ¿a qué horas comenzaron, hermanos? ¿A qué horas comenzaron? A las 6, ¿verdad? Y terminó el jornal, ¿a qué horas? En la noche. Amén, amén, amén. Cuando llegó la Bueno, noche. a las 8, a las 6 de la tarde ya es noche en Israel. ¿Ok? Eran 12 horas. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que le dijo ¿a quién? A su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde el postrero hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. ¿Qué pasó? ¿Por qué les pagó un denario? Porque, mira, hermano, yo le voy a decir algo bien importante ahora. ¿Sabe por qué les pagó un denario? Porque el acuerdo del día era un denario. Y los que entraron a las 6 de la mañana se llevaron 12 horas para terminar su tarea. Pero los que entraron a la hora tercera necesitaron solo 9 horas para hacer la tarea. Y los que entraron a las 12 del día solo necesitaron 6 horas para hacer su tarea. Y los que entraron a la hora novena, a las 3 de la tarde, solo necesitaron 3 horas para hacer la tarea. Y los que entraron a la hora 11 solo necesitaron 1 hora para hacer la tarea. O sea que no todos trabajamos igual en el evangelio. Unos estamos ya hace tiempos, hermano, en el evangelio y no hacemos nada. No hemos terminado la tarea todavía. Por eso hay nuevos que llegan a las congregaciones y rebasan a los viejos. Por eso uno comenzó después de nosotros y cuando lo miramos está bien bendecido. ¿Qué hicieron en las 12 horas los de las 6 de la mañana? Chachalaqueando, mandando textos, hablando con su mujer, hablando con la susodicha, hablando con los amigos. ¿Cuándo va a sacar la tarea así? Si el que entró a la hora 11 solamente 1 hora.
necesitó. Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto necesita? Después de 50 años, 60 años en el Evangelio, ¿cuánto más tiempo necesita para sacar la tarea que Dios nos mandó a hacer? ¿Cuánto tiempo necesito yo para hacer lo que Dios me mandó a hacer? Gloria a Dios, porque todos queremos, todos hemos sido llamados. Estos de la primera hora, de la tercera hora, sexta hora, novena hora, undécima hora, todos fueron llamados por la misma persona. Todos fueron llamados por Dios. Pero ¿por qué un denario a todos? Sí, es cierto que Dios regala, es cierto que Dios da, que es bondadoso, que es misericordioso, pero ¿por qué el denario? Y Dios no hace acepción de persona. Dios pagó, el Señor dijo, el dueño de la viña dijo, a los de la hora tercera les daré lo justo, les daré lo justo, ¿ok? ¿Y qué era lo justo? ¿Qué era lo justo? La tarea establecida para cada día, ese era lo justo, ¿ok? Bueno, hay algo bien importante. ¿Sabe que cuando le dijo el Señor a los de la tercera hora, sexta hora, novena hora, undécima hora, le dijo, ¿sabe qué les dijo? Vayan, no estén desocupados, vayan a mi viña y yo les pagaré de acuerdo a lo que hagan. Les pagaré lo justo que hayan hecho. Pero como había acordado un denario por esa tarea, el Señor no les regaló nada. El Señor no les regaló nada a los de la tercera hora, ni a los de la sexta hora, ni a los de la novena hora. No hace acepción de personas. Pues. Amén. Les pagó lo que hicieron, le pagó lo que era justo. No pagó un cuarto de denario porque trabajaron solamente 9 horas. O no pagó 3 cuartos. O no pagó 2 cuartos del denario. O no pagó medio denario. Pagó lo que era justo, lo que habían trabajado los obreros. Hermano, tengamos mucho cuidado nosotros que estamos en el Evangelio porque podemos estarla llevando así, miren, tocadita, sin hacer nada. Sí, fíjate que por lo que estás hablando, me llama la atención mucho de que al final se va a ver realmente quién es el que tuvo acción y quién no. Porque Amén. hablando de Apocalipsis 20, el verso 12 y 13 dice: vio los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén. Y el verso 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amén. Quiere decir que hay un libro de obras que va a ser muy tomado en cuenta, juntamente con el libro de la vida. No sé cómo, pues, te pregunto, ¿qué son esas obras, acciones de gracias? Esas son las obras, esas son las obras, ¿ok? Como les dijera yo, es que como dice, no es por obras para que nadie se gloríe, dice. Ahí es donde nos metemos el balazo en el pie. Ah, bueno, si no es por obras, una obra de justicia, una obra que el creyente tiene que hacer es congregarse. Pero si no
no es por obras para que nadie se gloríe, pues entonces, como dijo Pablo, ¿verdad? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Como no es por obras, ya no hay que congregarse. Como es por obras, ya no hay que ayunar. Y entonces, qué fregados hacía Pedro y Juan en el templo La Hermosa, si ya estaban en el tiempo de la gracia. Entonces Pablo y Silas, ¿qué hacían? Orando y ayunando. Si no es por obras, es por gracia. Entonces, solo los ayunos, entonces los ayunos de Pablo eran aguantadas de hambre nada más, porque esas no las paga Dios, si así fuera. Entonces las vigilias, hermano, a los vigilantes aquí, en el 12 de Lucas, hermano, velar y orar, entonces esas son solamente desveladas, nada más, si no es por obras. Amén. Entonces nosotros hacemos todo eso porque ya somos salvos, no para ganar la salvación. Para ser galardonados. Para ser galardonados, porque el Señor dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. En el contrato se tenía que hacer la obra, ¿verdad, pastor? En el contrato desde la mañana hasta el final, se tiene que hacer. Por eso el título que Dios le da a los contratados son obreros. Obreros, sí, pues. Amén. Son obreros. Y los obreros hacen obras, ¿no? Amén. Bueno, entonces, ahora bien, vayamos pues con el personaje que me interesa, y luego platicamos, hermano, porque a veces nuestros amigos entienden más el mensaje cuando platicamos que cuando solo yo predico. Y entonces dice, hermano, en el 10, y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Verso 11, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado, mire, tremendo esto, una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. El 13, él respondiendo dijo, mire, esto es bien importante, a uno de ellos, ¿qué le dijo? Mi amigo. Amigo. ¿Ok? Entonces, tenía un patrón misericordioso, tenía un jefe misericordioso, amable, compasivo, ¿ok? Y luego dice, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo, ¿y qué? Vete. Y vete. ¿Por qué solo a él lo echó? ¿Por qué no echó a los demás? ¿Aló? ¿Por qué no echó a los demás? ¿Qué malo hizo este? El único que no estaba de acuerdo. ¿Ah? Era el único que no estaba de acuerdo. Después, él había necesitado 12 horas para hacer la tarea.
y los otros necesitaron menos tiempo para hacerlo. Sin embargo, no lo echó, le pagó lo que convino. ¿Ok? Sin embargo, le pagó con él, a él sí le dio de más, porque los otros terminaron la obra, él no. Si soportó el sol, soportó la carga por su culpa. Amén. Hermano siervo, buenas noches a todos. Disculpe que lo interrumpa. Pero Amén. Carlos Cajas. solo como duda, pero ahí no tiene que ver, si lo miramos al tiempo de hoy, no tiene que ver solamente dinero en pago, sino en tiempos, ¿va, siervo? Porque nosotros vemos ahorita tiempos, vemos dinero y vemos tiempos en horarios diferentes. Amén. Y así han habido muchos siervos en el pasado como lo hay hoy. Y el mismo pago de salvación nos van a dar a todos. Sí, pero hay rangos. A este le dicen amigo. Al que le dijeron que pagara era mayordomo. Los demás eran obreros. Pero no los echaron. ¿Por qué? Porque ya no iban a ser jornaleros. Ya los iban a poner en nómina. Al siguiente día había trabajo en la viña del padre. ¿Por qué no los echó a todos? Porque había más trabajo, había trabajo para mañana. Lo único que ya no por día. Amén. Amén. ¿Se recuerdan que una vez hablamos qué es ser escogido? Entonces el Señor contrató a todos para escoger quiénes se iban a quedar de siervos. Y dice al final, dice, así los primeros serán postreros. Oiga bien. Y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos quienes. Los escogidos. Ok, y entonces, ¿a quién no escogieron? Lo llamaron, pero no lo escogieron para mañana. ¿A quién no escogieron? Al respondón este. Amén. Al malcriado, al desconsiderado, al inconsciente, no lo escogieron. Los demás fueron escogidos. Y cuando hubo corte de personal, ¿a quiénes echaron? A los murmuradores. Ya. Amén. Envidioso. Ajá. O tienes envidia de lo mío, dijo, que soy bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, estos son salvos. Estos son salvos. El asunto es qué rango. Amén. ¿Qué rango le dieron al que trabajó? Sí. ¿Qué rango le dieron al que paga? Mayordomo. Sí, pues. ¿Qué rango le dieron a los demás? Porque en la viña del Señor, ya dijimos, hay dueños, hay hijos del dueño, hay mayordomos, hay caporales, hay jornaleros, hay siervos, hay criados. Amén. Entonces, ¿a este qué le dieron? Al respondón que le dieron, lo echaron. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué los va a escoger el Señor? ¿Para echarlos al otro día? No. Para obreros. Él. Amén. Lo que pasa, hermano, mire, que nosotros hemos perdido mucho tiempo al servicio del Señor porque hacemos como que hacemos y no hacemos nada. Y esto me recuerda lo de Abinadab y Eleazar. El primer libro de Samuel, miremos. Gloria a Dios. Y ya, por lo que preguntaba el hermano Emanuel, gloria a Dios, dice capítulo 7 del primer libro de Samuel. Gloria a Dios. Sí lo tienen, ¿verdad?
Amén. Bueno, dice, vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ok, ahora miremos el segundo libro de Samuel, capítulo número 6. Gloria a Dios. 6, capítulo 6, segundo libro de Samuel, capítulo 6, dice, de modo, verso 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. ¿Cuál es la diferencia ahí? En la casa de Abinadab y Eleazar estuvo 20 años. ¿Por qué Dios no bendijo a Eleazar, a Abinadab, a toda su casa? La tuvieron 20 años. Y este que la tuvo solamente 3 meses, Dios bendijo su casa. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué a Eleazar y a Abinadab no lo bendijo Dios, ni a su casa? Porque dejaron de hacer lo que Obed Edom hizo. ¿Cómo es que en 3 meses Obed Edom alcanza la bendición y aquel en 20 años no alcanzó nada? Supo aprovechar. Aprovechó bien el tiempo. Y pues trabajó, no estuvo lamentándose. Amén. Bueno, y era israelita Obed Edom. Dice que era geteo. Era de Gat. Era paisano de Goliat de Gat. Pero aplicado en las cosas de Dios. Era filisteo. No era de las 12 tribus de Israel. Y entonces, así nos pasa a nosotros. Estamos en el evangelio y Dios no nos bendice y no nos bendice y no nos bendice. Claro, porque, hermano, en el evangelio no estamos haciendo nada. Amigo del ministerio, oveja de otro redil. Si el Señor le permitió escuchar esta transmisión, yo le pregunto algo bien importante en el nombre de Jesús. ¿Estaremos haciendo lo que conviene como gente que fue llamada por Dios? Como gente que Dios nos da la oportunidad. ¿Estamos a la altura del llamamiento o solamente pasando el agua? ¿Nos levantamos cada mañana para hacer la obra del Señor o solo es un día más en el evangelio? Gloria al Señor. Yo creo que Dios nos ha llamado con llamamiento santo. Aleluya. Y nos llamó a nosotros pudiendo llamar a otros mejores que nosotros. Gloria a Dios. Bueno, esto se los dejo en su corazón, hermano. Amén. No necesitamos mucho tiempo para hacer la obra del Señor. El Señor sabe que tenemos escasos los años en la tierra. Pero ya le digo, Abinadab, Eleazar no se aplicaron como se aplicó Obed Edom. Pero
creo que Dios es justo. Y si si Eleazar y Abinadab se hubieran aplicado como se aplicó Obed, Dios es justo y hubiera dado lo justo. Lo que alcanzó a hacer en esos 20 años. Pudo haber sido más bendecido Eleazar y Abinadab porque tuvieron el arca del pacto más tiempo que Obed. Pero Obed-Edom en pocos meses, en 3 meses, en 90 días, hermano. Imagínense, en 90 días. Hizo lo que Abinadab y Eleazar no hicieron. Gloria a Dios. Bueno, Tremendo. gracias por el favor de su atención. Dios Salen, nos pastor. bendiga. Uy, ¿Aló? Pastor Carlos, tremendo que estos, que aún en nosotros siendo llamados para llegar a ser siervos, hay que ser contratados y jornaleros, porque a estos, estando en el mismo reino, los contratan, llegan como jornaleros y terminan siendo siervos, ¿va? Porque ya los contratan para el trabajo de siempre. Sí, para siempre. ujú. ¿Ve? Entonces ahí es donde se vuelve irrevocable el llamamiento. Sí, pues. ¿Ve? Ah, Sí. Bueno, Tremendo. Gracias, pastor. gracias, el Señor. amén, amén, aleluya. Demos gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta transmisión. Esperamos, Señor, que esta palabra le sea de bendición a todos nuestros hermanos, Gracias, amigos Señor del Jesús. ministerio, a Pastores Pacto Eterno, a las ovejas de nuestros rediles. Te pedimos, Señor, En que el si nombre hay de alguna Jesús. necesidad, alguna emergencia en cada casa, Señor, o en la vida de los que nos escuchan, pongas tu mano de poder, tu mano sanadora, tu mano de misericordia. Trae solución a cada problema, Señor. Te lo En el suplicamos, nombre de Jesús. Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Un abrazo para todos. Pasen feliz hora. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.